Buenos días a todos, hoy es martes 27 de octubre y entonces en vez de hacer lección esta mañana vamos a compartir un poco el evangelio del día de hoy que me parece un evangelio muy hermoso. Tomado del evangelio de Lucas capítulo 13, en aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Y con qué podré compararlo? Pues se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo Jesús: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Pues lo comparo con una levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Y aquí termina el texto del Evangelio de hoy. Primero que nada, Jesús vuelve a utilizar imágenes familiares de la vida diaria, no usa imágenes elaboradas, bajadas de las nubes, sino le habla a la gente utilizando lo familiar, lo diario, lo cotidiano, incluso lo doméstico. Una mujer que amasa pan era un trabajo que hacía la mujer hebrea en su casa, en su aldea, para la familia, para el clan, era parte de la vida cotidiana. Y también el del agricultor, sembrando y caen semillas de mostaza que no eran generalmente muy bien recibidas porque el árbol de mostaza realmente es un arbusto y se riega muy pronto y realmente se consideraba incluso maleza, no algo cultivado a propósito. Entonces utiliza dos imágenes familiares, el hacer pan y el campo, la semilla, la mostaza, los arbustos. Y lo utiliza para hablar de algo que se parece a Dios. Cuando Jesús dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué podré comparar el reino de Dios? Esa frase, el reino de Dios, es una de las frases más ricas que él utiliza en el Evangelio y se considera con toda seguridad que era una frase que sí Jesús utilizaba, no una frase que haya sido incluida en el Evangelio y colocada en su boca, sino que realmente Jesús, esa era la imagen principal de la que Jesús utilizaba para hablar de Dios. Cuando se dice el reino de Dios o el reino de los cielos, que son las dos palabras alternativas de Dios o de los cielos, simplemente después de decir Jesús está hablando de Dios. No está hablando de una realidad separada, diferente a Dios. Muchísimo menos está hablando del cielo. Está hablando de la realidad de Dios en la vida cotidiana de una mujer que amasa pan y de un hombre que está encontrándose semillas y arbustos de mostaza en su campo. Dios aquí, Dios en la realidad nuestra de todos los días, con los pies en la tierra. Entonces, ¿a qué podré comparar, dice Jesús, a Dios con nuestra realidad diaria y cotidiana? Y utiliza esas dos imágenes. Esta mañana yo decía en la misa que nosotros utilizamos con muchísima frecuencia esta frase. Elenita tiene una fe tan grande. O fulano, wow, qué fe tan grande tiene fulano. Y Jesús, cuando habla de Dios y cuando habla de la fe incluso, va a utilizar la semillita de mostaza. No está hablando de algo grande. Está hablando de una de las semillas más pequeñas que hay. Si tienes un chance, vete hoy al mercado y búscate una bolsita de semilla de mostaza. Te vas a encontrar que es casi la cabecita de una aguja. De eso está hablando hoy Jesús para hablar de la presencia de Dios y de la fe en otros momentos, o de la levadura, porque aquellos que ustedes que hacen panes o hacen dulces con harina que hace falta levadura, pues saben que con un poquísimo de levadura ya la masa va subiendo y haces tu torta o haces tu pan. Y me llamaba mucho la atención que Jesús no habla de tener una fe grande. Yo pienso que Jesús, al hablar de algo tan sencillo y pequeñito como una semillita de mostaza o un poquitísimo de levadura en 3 medidas de harina, eso es muy importante. Nosotros no conocemos las medidas antiguas, pero las tres medidas de harina en la época de Jesús era hacer pan para todo el pueblo. Era una cantidad enorme de harina y era una cantidad enorme de pan que se podía producir con 3
medidas de harina. Era una panadería, básicamente. Entonces, poquísimo para transformar tanta harina. ¿Por qué? Pues yo pienso que Jesús lo que nos está diciendo son dos cosas. Primero, Dios no necesita grandes espacios, Dios no necesita grandes obras, Dios no necesita gestos heroicos. Dios necesita lo cotidiano, lo diario y sencillo, pero de calidad. Tú y yo no necesitamos una fe inmensa, necesitamos una fe sencilla de calidad. Poquito, pero bueno. Hablamos a veces de tener mucho y el mucho termina siendo de poca calidad. Yo me río mucho con alguien en mi familia que le encantan a ir a los restaurantes buffet donde por muy poco dinero comes muchísimo. Y yo siempre le he dicho, no creo que es la mejor calidad. No importa, pero es mucho. Y me lleno. Yo siempre me río cuando escucho eso, ¿no? De esa persona en mi familia. Entonces, yo estaba pensando anoche, ¿qué cosa es calidad en cuanto a la referencia a la vida espiritual y para la acogida de este poquito de Dios, que lo que busca es una calidad interior en ti y en mí, para poder transformar la masa y para poder transformar la realidad que vivimos, que bastante complicada es? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es esta calidad? Me vieron a la mente tres ideas que te las comparto en esta mañana. La primera calidad, creo que lo que necesita Dios para entrar en nuestras vidas es que nuestra fe sea una fe que no sea creencias. Hay una gran diferencia entre creer y confiar. A veces nos quedamos en las creencias. ¿Qué es lo que tengo que creer? Entonces me aprendo el credo de memoria, me aprendo una cantidad de dogmas de memoria. Pues eso se lo aprende cualquiera. Eso no significa fe. Fe significa de que tú y yo entramos en una relación de una confianza enorme y profunda en un Dios que a veces lo experimentamos amigo, cercanía, bondad pura, y a veces lo experimentamos misterio y lejanía. Un Dios que no importa que lo perciba cerca o lejos, me permite entrar en una relación de total y absoluta confianza que, como dice el salmista en el Salmo 23, aunque camine por caminos de muerte, tu vara y tu callado me acompañan. Eso es el tipo de calidad de fe. Por lo tanto, una persona con una calidad de fe, no una cantidad, sino una calidad de fe, es una persona que vive con un nivel profundo de paz, sin angustia, sin preocupación. Yo llevo 33 años de sacerdote y me he encontrado tanta gente que no sale de la iglesia, pero viven sin paz. Viven en una zozobra constante, en una angustia constante, en una tristeza constante. Siempre me pregunto, pero ¿dónde está la relación con Dios? Creen mucho, ritualizan mucho, rezan mucho, pero no tienen vida. No hay chispa interior que les permite navegar por caminos oscuros con la vara y el callado. Yo decía esta mañana que nosotros, un grupo de nosotros y muchos realmente teníamos a esta persona como amiga, se llamaba Lourdes González, murió hace unos meses. Y Lourdes le pusimos como apodo Hope. Todo lo peor le pasaba a Lourdes, todo terminaba en la puerta de su casa, lo peor. Y Lourdes tenía en la puerta del refrigerador de su casa, incluso fue una cita que se imprimió en ese recordatorio de su misa de resurrección, y su cita era la carta de San Pablo a los Romanos. Todo lo que ocurre para el bien de aquellos que aman a Dios. Amar a Dios era el requisito para entender y para abrazar de alguna forma que todo lo que te ocurriera, pero ocurría para tu bien, y que en el camino lo ibas a descubrir, por muy difícil que fuera. Pero tenías que amar a Dios, tenías que tener una relación viva con Dios, no creencias, sino una relación. Segundo elemento de la calidad de fe que permite la acogida del reino de Dios es que yo pienso que una persona que tiene una relación de este tipo con Dios, de profunda, amorosa, confiada, que te permite navegar sin amargarte y sin amargarle la vida a los demás,
Pienso que es también una persona generosa. La tacañería y la confianza en Dios no se compaginan, al contrario, son contradictorias. Y cuando hablo de generosidad o de tacañería, no me refiero solamente al dinero, que definitivamente está incluido, sino en mi tiempo, en mi persona, en mis talentos, en mi vida. O sea, la persona que tiene una calidad de fe es una persona que no tiene dificultad en autodonarse. Y cuando se autodona a los demás, pues lo hace sin buscar ni siquiera el reconocimiento, el aplauso, ni muchísimo menos. Lo hace con alegría, lo hace con sencillez, porque su relación con Dios auténtica lleva a ese hombre o a esa mujer a una autodonación. Tacañería y fe no son amigas. Y tercero y último, una calidad de fe profunda, sencilla, como el granito de mostaza, como la levadura, creo que produce en la persona un corazón compasivo y un corazón realmente libre de prejuicios. Vivimos un momento en nuestra sociedad donde pensábamos que habían prejuicios superados y nos habíamos equivocado. Estaban enterrados y simplemente circunstancias sociales han hecho que resurjan con una fuerza enorme, como diciendo nunca me fui. Incluso y tristemente en personas que se dan mucho golpe de pecho y se dicen muy católicas, cuando hablan y expresan ciertos criterios y pensamientos, son totalmente antievangélicos. No expresan ningún tipo de compasión, de empatía, de comprensión hacia los más débiles o hacia los que simplemente ellos consideran que son descartables. Una fe auténtica transforma, purifica, limpia y nos libera de toda esa basura y nos acerca más al rostro amoroso del Padre y nos acerca mucho más a los valores evangélicos por los que Jesús murió y resucitó. O sea, una fe auténtica te permite amar sin juzgar. Ayer enterramos aquí en la parroquia una misa que celebramos. En la parroquia no se entierra. Celebramos la misa funeral de una muchacha, Isa, de 57 años, que estuvo luchando muchos años con el cáncer de páncreas. Finalmente falleció y ayer fue su misa. Y todo lo que yo recibí de Isa, que yo la conocí hace muchísimos años cuando era joven, pero ya cada uno pues se casó y tomó cada uno su camino. Todo lo que yo recibí de Isa, de diferentes personas, coincidían en las mismas palabras. Era una persona sin prejuicios, una persona que se sentaba y compartía el pan con quien fuera, acogía al ser humano que tenía delante en toda su condición, en todas sus opciones, en todas sus preferencias, la amaba a esa persona y lo reflejó trabajando muchos años en el ministerio Kairos, que es el ministerio que se dedica a servir y llevar a Cristo a las cárceles. Y ella trabajaba en Kairos en el ministerio de cárceles de mujeres. Y llevaba su música, llevaba su voz. Pero fue curioso recibir un montón de textos de diferentes personas que describían a Isa de la misma forma. Y yo les decía ayer, eso es una persona de fe. Es una persona sin miedos. Es una persona sin hacer juicios, sin condenar. Así que esto es mucho más profundo que tener mucha fe. Es cuestión de calidad de fe. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿mi fe es de calidad? No es de cantidad ni de tamaños. Es mi fe una fe de calidad que transforma la realidad en que habito. Así que le pedimos al Señor que nuestra acogida al reino de Dios sea sencilla. No pide grandes cosas. Pide lo cotidiano, lo diario, lo más humilde posible. Un granito de mostaza, un poco de levadura. Lo diario. Ahí encontramos entonces la acogida del reino de Dios que nos transforma. Feliz día.